Muy buenos días a todos. Una vez más les damos la bienvenida a la segunda jornada del encuentro latinoamericano de la organización Sri Satya Sai Baba. Nos honran con su presencia representantes de los consejos centrales del Caribe, de México, de Brasil, de Centroamérica, de Argentina y la Fundación SAI de El Salvador y de Argentina. Unidos en el amor en SAI, fuente de inspiración para la humanidad, damos comienzo a este encuentro para transmitir su trabajo humanitario y su mensaje espiritual. Escuchamos la palabra del señor John Benner, coordinador central de la organización Sri Satya Sai Baba de la región 6 para Latinoamérica. Ofrezco mis pranams a los pies de Swami y muy buenos días a todos. Espero que han dormido bien y están listos para recibir buenas nuevas que vienen directamente de Swami. Leonardo y Dr. Goldstein están en camino. Van a estar aquí en unos minutos. Nosotros en la organización somos pequeños lucecitos en ese trabajo del avatar. No importa si somos alma de casa o mecánico en un taller o un gran empresario, cada uno tiene un rol de jugar y ese rol es ser una demostración viviente de las enseñanzas de Sai. Y afortunadamente en la historia tenemos algunos patrones que podemos seguir y saber qué tenemos que hacer y cómo debemos que actuar. Y uno de mis favoritos es Hanuman. Yo creo que todos ustedes recuerden de Hanuman y de las cosas el rol que él tuvo durante el Ramayana. Pero quiero recordar con ustedes algunas cosas que él hizo y es una demostración para nosotros o una inspiración para nosotros de cómo actuar. Se recuerda cuando primeramente Rama y Lakshmana comenzaban su búsqueda a Sita. Sita ya había sido raptado por Ravana y ellos andaban en el bosque. Y de repente llegaron a un territorio que fue dominado por Sugriva, que era el jefe de los monos. Y entonces, cuando le vieron de lejos, porque ellos tenían una posición en alto, Sugriva estaba con Hanuman y le pidió a Hanuman que fuera a investigar quién fueron esos intrusos, porque Sugriva había tenido o sufrido una situación en donde su propia esposa había sido raptado por su hermano Bali, y entonces él pensó que posiblemente Rama y Lakshmana eran enviados o espías de su hermano Bali. Entonces mandó Hanuman a investigar, y Hanuman se desplazó de Brahmin y se acercó a Rama y Lakshmana y empezó de averiguar quiénes eran y qué había pasado. Y Hanuman, siendo una persona que él conocía los 4 Vedas, era una persona muy astuto y inmediatamente detectó que estos hermanos eran en realidad personas muy dignos de conocer su jefe Sugriva, y entonces lo llevó a ellos. Se reveló quién era y se llevó a ellos a la presencia de Sugriva. En ese caso tenemos un ejemplo lindo del discernimiento. Y nosotros como los portadores de la luz de Swami también necesitamos discernimiento. Tenemos que discernir acerca de las personas que pues pueden tener un interés
en el avatar y aquellos que no. Tenemos que tener discernimiento también en escoger nuestros amigos y las personas con quien fraternizamos. Cuando los hermanos, cuando Rama y Lakshmana habían revelado a Sugriva su misión de encontrar a Sita y lo que había sucedido, y comprometieron de ayudar también a Sugriva en recuperar su esposa, a recuperar su reino. Entonces fue asignado a Hanuman el labor de buscar a Sita junto con el resto del ejército que tenía Sugriva. Pero Hanuman tenía la tarea más difícil porque tenía que ir hacia Lanka a buscarla. Entonces se recordará cómo con el nombre de Rama en sus labios logró saltar la gran distancia entre la tierra del punto de India hacia la isla de Lanka. Y cuando estaba volando sobre el mar, se levantó una montaña que mantenía en medio del mar y ofreció reposo a Hanuman en ese gran salto que estaba haciendo. Y él dijo que no lo aceptaba hasta que su misión fue cumplida. Y aquí tenemos un ejemplo lindo de la determinación que nosotros también necesitamos, aun cuando encontramos obstáculos en lo que nosotros queremos hacer para la organización y ofreciéndolo a Swami. Necesitamos una determinación firme y trabajar sin descansar, como los organizadores de este encuentro se ha demostrado también. Entonces Hanuman, cuando llegó a Lanka, tenía la tarea de buscar a Sita. Y él andaba buscando en todos los rincones, en las casas, y aún en el palacio de Ravana. Entraba en los dormitorios, en los diferentes lugares, pero no encontraba una persona que parecía a Sita. Y realmente él no sabía o no conocía a Sita, nunca la había visto, solo por la descripción que había dado Rama, que era una señora muy linda, pero no lo hallaba en ninguna parte. Y en esto Hanuman fue capturado por los soldados, fue detectado en el palacio, capturado por los soldados de Ravana y llevado al corte. Y allí estaba Ravana arriba en su trono. Y entonces cuando llevaron a Hanuman a presenciar o estar enfrente de Ravana, se hizo crecer su cola para que él estuviera más alto que Ravana, porque él sentía como embajador de Rama que él no podía estar más abajo que Ravana, quien era el que había raptado a Sita y que no era digno. Entonces, ¿qué sucedió? Ravana estaba asombrado porque existía esa audacidad y esa confianza en sí mismo de parte de un embajador de Rama, y realmente se entró miedo en su corazón por esa audacidad de Hanuman. Y después sabemos lo que sucedió, cómo se encendieron la cola de Hanuman y él salió, primero se hizo chiquito para salir de sus lazos y después se fue saltando de techo en techo, quemando casas. Pero Hanuman también en ese momento había demostrado su autoconfianza. Y esa es una cualidad que todos nosotros necesitamos para llevar a cabo las obras de Satya Sai, de ser sus portadores y ser sus pequeños lucecitos en la comunidad.
Entonces Hanuman estaba en este momento muy triste porque todavía no había descubierto a Sita. Metió su cola en el mar para extinguir el fuego. Y después vio que no se había buscado en el jardín de Ashok. Entonces fue inmediatamente hacia el jardín y allí vio una señora sentada solita abajo de un árbol, todo ameseado, muy flaca porque no había comida, y pensó que ella podía ser Sita. Entonces asumió su forma pequeña de mono y subió en un palo que estaba encima de Sita y empezó de cantar canciones a Rama. Y entonces Sita se interesó y preguntó quién era, y entonces Hanuman dejó caer un anillo que Sita había regalado a Rama cuando ellos casaron, y se cayó en el regazo de Sita, y con este incidente pues ella quedó convencido de que realmente Hanuman era un enviado de Rama, y se puso muy alegre. Esto de este incidente es como una indicación de buscar soluciones a problemas difíciles. O sea que Hanuman demostró que en esta búsqueda, que era muy difícil de encontrar a Sita, y una vez encontrado también de identificarse con ella, pero aún así él logró cumplir su misión, y se cumplió precisamente por ese afán de tener éxito y de encontrar soluciones a las dificultades que él encontraba. Después, cuando regresó a donde Rama y estaban asemblando el ejército entonces para invadir a Lanka, tenemos la situación a donde una noche los soldados así todos unidos, y Rama decidió de probar a alguno de ellos y hizo una pregunta. Dijo: mire la luna, se ven unos puntos negros ahí en la luna, ¿verdad? Y preguntó a Agala. Agala era el jefe de los osos, y le preguntó cómo se veía la luna, si se veía esos puntos negros. Y entonces Agala dijo: sí, es cierto, quizás son montañas, y puede ser la sombra de las montañas que hay en la luna, y eso forma las puntas negras. Entonces Rama preguntó a Hanuman si él podía ver esos puntos negros, y Hanuman dijo: no, yo no veo ningún punto negro ahí, la única cosa que yo veo en la luna es su cara, la cara de Rama. Y imagínate esta habilidad de ver a Dios en todo. Esto también es otra cosa que nosotros necesitamos como guerreros en el ejército de Swami. Cuando Hanuman andaba en la ciudad, se encontró a Vibhishana, quien era un hermano de Ravana. Y Vibhishana es una persona que toda la vida había vivido una vida espiritual, aún viviendo en Lanka. Era una persona no usual, y había repetido el nombre de Rama, había meditado toda su vida. Pero en un momento dado, Vibhishana quería ser parte de ayudar a Rama, y no quería quedarse en Lanka más. Entonces él defectó, se fue hacia Rama y pidió de ser parte del ejército de Rama.
Pero en todo eso él estaba pensando, ¿y por qué es que Hanuman ha tenido tantos darshans de Rama y él no había tenido esa cercanía? Entonces él preguntó a Hanuman y dijo, ¿cómo es que usted tiene ese darshan? Y entonces Hanuman dijo, es que no es suficiente solo de meditar o repetir el nombre del Señor, uno también tiene que hacer servicio. Y como yo estoy haciendo servicio, entonces tengo ese privilegio del darshan constantemente. Y aquí también tenemos un mensaje muy lindo para nosotros, que es solamente a través del servicio, de la acción, que nosotros vamos a poder tener el darshan de Sai todo el tiempo en nuestros trabajos. Esta plática podía seguir, pero ya llegó nuestros invitados importantes y yo recomiendo a todos ustedes que lean el Ramayana si no lo has leído, porque Hanuman es un magnífico ejemplo para nosotros en cómo conducir nuestras vidas y ser mejores servidores de Sai y de toda la humanidad que necesita de nuestro pequeño luz. Gracias, Sai Ram.